Pedagogía, sección 8, de la educación práctica, parte 2. Esta es una obra del maestro y filósofo Immanuel Kant. Todos los deseos del hombre son formales, libertad y poder, o materiales, referentes a un objeto, deseos de opinión o de goces, o bien, finalmente, se refieren a la mera duración de ambos, como elemento de la felicidad. Los deseos de la primera clase son la ambición, el deseo de mando y la codicia. Los de la segunda, el goce sexual, lujuria. El de las cosas, bienestar. O el de la sociedad, gusto en la conversación. Por fin, los deseos de la tercera clase son el amor a la vida, a la salud, a la comodidad, despreocupación de cuidados para lo futuro. Los vicios son o de maldad, o de bajeza, o de pusilanimidad. A los primeros pertenece la envidia, la ingratitud y la alegría por el mal ajeno. A los segundos, la injusticia, la infidelidad, falsedad, el desorden, tanto en la prodigalidad de los bienes como en el de la salud, intemperancia, y en la del honor. Los vicios de la tercera clase son la dureza, la mezquindad y la pereza, molicie. Las virtudes son o virtudes de mérito, o meramente de deber o de inocencia. A las primeras pertenece la generosidad, vencimiento de sí mismo, tanto en la venganza como en el bienestar y en la codicia, la caridad y el dominio de sí mismo. A las segundas, la honradez, la decencia y el carácter pacífico. Y finalmente a las últimas, la probidad, la modestia y la sobriedad. El hombre es por naturaleza moralmente bueno o malo. Ninguna de las dos cosas, pues no es por naturaleza un ser moral. Solo lo será cuando eleve su razón a los conceptos del deber y de la ley. Entre tanto, se puede decir que tiene en sí impulsos originarios para todos los vicios, pues tiene inclinaciones e instintos que le mueven a un lado, mientras que la razón le empuja al contrario. Solo por la virtud puede devenir moralmente bueno, es decir, por una autocoacción, aunque puede ser inocente sin los impulsos. La mayor parte de los vicios nacen de la violencia que el Estado civilizado ejerce sobre la naturaleza. Y sin embargo, nuestro destino como hombres ha de salir del estado de naturaleza en que estamos. El arte perfecto vuelve a la naturaleza. En educación, todo estriba en asentar por todas partes los principios justos y en hacerlos comprensibles y agradables a los niños. Han de aprender a sustituir el odio por el aborrecimiento de lo repugnante y absurdo, con el horror interior, el exterior de los hombres y castigos divinos, con la propia estimación y la dignidad interior, la opinión de los hombres, con el valor interno de la acción y la conducta, el de las palabras y movimientos del corazón, con el entendimiento, el sentimiento, y con una alegría y una piedad en el buen humor, la triste, tímida y sombría devoción. Pero ante todo, se les tiene que preservar de que no aprecien demasiado la simple fortuna. Por lo que se refiere a la educación de los niños en vista de la religión, el primer problema es ver si es posible enseñarles pronto los conceptos religiosos. Sobre esto se ha discutido mucho en pedagogía. Los conceptos religiosos suponen siempre alguna teología. Ahora bien, ¿se debe enseñar una teología a la juventud que no conoce el mundo, que tampoco se conoce a sí misma? ¿Podría la juventud, que no conoce aún el deber, comprender un deber hacia Dios? Es verdad que si fuera posible que los niños no vieran acto alguno de veneración al Ser Supremo, ni oyeran nunca el nombre de Dios, sería adecuado al orden de las cosas llevarle primero los fines y a lo que conviene al hombre, aguzar su ingenio, instruirle en la belleza y orden de las obras de la naturaleza, añadir luego un conocimiento más profundo de la fábrica del universo y, por ello, abrirles la idea de un Ser Supremo, de un legislador. Pero como esto no es posible en nuestro estado actual, sucedería que, cuando más tarde se les quisiera enseñar alguna cosa de Dios, como le oyen nombrar y presencian manifestaciones de veneración hacia Él, le produciría indiferencia o ideas equivocadas. Por ejemplo, un temor ante su poder. Como hay que procurar que estas ideas no aniden en la fantasía del niño,
Ha de enseñárseles pronto las ideas religiosas para preservarles de aquellas. Sin embargo, no ha de ser esto obra de la memoria, pura imitación o mero mimetismo. El camino que se escoja ha de ser adecuado a la naturaleza. Aún no teniendo los niños una idea abstracta del deber, de la obligación, de la buena o mala conducta, comprenderán que existe una ley del deber, que no es la comodidad, la utilidad, etc., quien debe determinarla, sino algo universal que no se rige por los caprichos de los hombres. El mismo maestro se tiene que hacer esta idea. Primeramente, hay que atribuir a Dios todo lo de la naturaleza, y después esta misma. Como, por ejemplo, todo está colocado para la conservación de las especies y su equilibrio, pero también remotamente para que el hombre pueda hacerse feliz por sí mismo. Se podría, desde luego, hacer más clara la idea de Dios comparándola con la del Padre bajo cuyos cuidados estamos, con lo cual se podría indicar provechosamente la unidad de los hombres, formando como una familia. ¿Qué es, pues, la religión? La religión es la ley que está en nosotros, en tanto que nos imprime fuerza mediante un legislador y juez. Es una moral aplicada al conocimiento de Dios. No uniendo la religión con la moralidad, es solo mera aspiración al favor divino. Los salmos, las súplicas, el ir a la iglesia, únicamente deben dar a los hombres nuevas fuerzas, nuevo valor para su mejoramiento, o ser la expresión de un corazón animado o la representación del deber. Solo son preparación a las buenas obras, pero no por sí mismas buenas obras. Y no se puede ser agradable al Ser Supremo más que convirtiéndose en un hombre mejor. Con el niño hay que empezar por la ley que tiene en sí. El hombre se juzga despreciable cuando es vicioso. Este desprecio tiene su fundamento en él mismo y no en que Dios haya prohibido el mal, pues no es necesario que el legislador sea a la vez el autor de la ley. Así, puede un príncipe prohibir el robo en su país, sin que por esto se le pueda llamar el autor de la prohibición del robo. Y así aprende el hombre que solo su buena conducta le hace digno de la felicidad. La ley divina tiene que parecer a la vez como ley natural, porque no es voluntaria. La religión se necesita para toda moralidad. Pero no hay que empezar por la teología. La religión que se funda meramente en la teología nunca puede contener algo moral. No habrá en ella más que temor, por una parte, y sentimientos y vidas interesadas por otra. Y esto solo produce un culto supersticioso. Así pues, tiene que preceder la moralidad y seguir la teología, y esto se llama religión. La ley en nosotros se llama conciencia. La conciencia es propiamente la aplicación de nuestras acciones a esta ley. Los reproches de la conciencia quedarán sin efecto si no se los piensa como representantes de Dios, cuyo asiento elevado está sobre nosotros, pero que también ha establecido en nosotros un tribunal. Cuando la religión no procede de la conciencia moral, queda sin efecto. La religión sin la conciencia moral es un culto supersticioso. Se quiere servir a Dios, por ejemplo, alabándole, ensalzando su poder, su sabiduría, sin pensar en cumplir las leyes divinas, hasta sin conocer e investigar su poder, sabiduría, etc. Los salmos son un narcótico para la conciencia de algunos y un cojín sobre el cual deben dormir tranquilos. Los niños no pueden comprender todos los conceptos religiosos, a pesar de lo cual hay que enseñarles algunos, solo que han de ser más negativos que positivos. No sirve de nada hacer rezar a los niños, que no les produce sino una falsa idea de la piedad. La verdadera veneración hacia Dios consiste en obrar por su voluntad, y esto hay en enseñárselo a los niños. Se ha de procurar, tanto con los niños como consigo mismo, no usar a menudo el nombre de Dios. Es asimismo un abuso usarle en las felicitaciones, aun cuando se haga con intención piadosa. Cada vez que los hombres pronuncian el nombre de Dios, debían estar penetrados de su idea con un profundo respeto. Por esto debían usarlo raramente y nunca con ligereza. El niño tiene que aprender a sentir veneración hacia Dios como Señor de la vida y del mundo entero. Además, como cuidador de los hombres y finalmente como su juez. Se cuenta
que siempre que Newton pronunciaba el nombre de Dios, se detenía y reflexionaba algún tiempo. El niño aprende tanto mejor el concepto de Dios y del deber por una explicación de los cuidados divinos respecto de las criaturas y se le preserva de la inclinación a la destrucción y a la crueldad que manifiesta a menudo atormentando a los animalitos. Asimismo, se debía enseñar a la juventud a descubrir el bien en el mal. Los animales de rapiña y los insectos, por ejemplo, son modelos de limpieza y de asiduidad. Despiertan a los hombres malos las leyes. Los pájaros que persiguen a los gusanos son los defensores de los jardines, etc. Por consiguiente, hay que enseñar a los niños algunas ideas del Ser Supremo para que cuando vean a los demás rogar, etc., puedan saber hacia quién y para qué lo hacen. Pero estas ideas tienen que ser poco numerosas y, como se ha dicho, meramente negativas. Se ha de empezar a enseñárseles esto desde su más temprana edad, pero hay también que mirar que no estimen solo a los hombres por el cumplimiento de su religión, pues, a pesar de la diversidad de religiones, hay una unidad de religión en todas partes. Finalmente, queremos hacer aquí algunas advertencias que debía observar especialmente la niñez al entrar en la adolescencia. Empieza el adolescente en este tiempo a hacer ciertas diferencias que antes no hacía. Primeramente, la diferencia sexual. La naturaleza ha extendido sobre esto el velo del secreto, como si hubiera en ello algo no del todo conveniente para el hombre, y no fuera más que una mera necesidad de la animalidad humana. He tratado de unirlo con toda clase de moralidad posible. Aún las naciones salvajes se conducen aquí con una especie de pudor y recato. Los niños hacen a veces preguntas a los mayores sobre este asunto. Por ejemplo, dicen, ¿de dónde vienen los niños? Y se les deja fácilmente contentos, o bien con respuestas absurdas que no significan nada, o bien respondiéndoles que eso no es una pregunta de niños. El desarrollo de estas inclinaciones en el adolescente es mecánico. Se realiza, como todos los instintos que se desarrollan en él, sin necesidad de conocer su objeto. Es, por tanto, imposible conservar al adolescente en la ignorancia e inocencia que en él están unidos. Con el silencio no solo se hace el mal, sino que se empeora. Se ve en la educación de nuestros antepasados. En la de nuestro tiempo, se admite con razón la necesidad de hablar al adolescente francamente y de un modo claro y preciso. Sin duda, este es un punto delicado, porque no se hace de él gustosamente un objeto de conversación pública, pero se obrará perfectamente hablándole con digna seriedad de ello y entrando en sus intenciones. A los 13 o 14 años es ordinariamente el momento en que se desenvuelve en el adolescente la inclinación sexual. Cuando sucede más temprano es por haberle seducido y perdido con los malos ejemplos. Su juicio está ya desarrollado y la naturaleza los ha preparado para la época en que se les puede hablar de esto. Nada debilita tanto al espíritu y el cuerpo del hombre como esa clase de voluptuosidad dirigida a sí mismo y en completa lucha con la naturaleza humana. Pero tampoco hay que ocultársela al adolescente. Se le ha de presentar en su completo horror y decirle que así se inutiliza para la propagación de la especie, que las fuerzas de su cuerpo marchan directamente a la ruina, que contrae una temprana vejez, que sufre su espíritu, etc. Esta instigación se puede evitar mediante una ocupación constante, por lo cual es preciso que no consagre al sueño y a la cama más tiempo del necesario. Con estas ocupaciones hay que procurar que abandone esos pensamientos, pues aunque el objeto solo quede en la imaginación, no por eso deja de corroer la fuerza de la vida. Cuando su inclinación se dirige al otro sexo, siempre puede encontrar alguna resistencia, pero cuando se dirige a sí mismo, puede satisfacerla en toda ocasión. El efecto físico es del todo perjudicial, pero son mucho peores las consecuencias con relación a la moralidad. Se traspasan aquí los límites de la naturaleza y la inclinación se desencadena sin trabas, porque no encuentra ninguna real satisfacción. Hay maestros que a jóvenes ya desarrollados han formulado esta pregunta: ¿se permitirá que un joven se relacione con el otro sexo cuando necesariamente haya de optarse entre ambas? Preferible es esta
última solución. En lo primero, obra contra la naturaleza. En lo último, no. La naturaleza le ha llamado para ser hombre en cuanto es mayor de edad y propagar así su especie. Pero las necesidades que tiene el hombre necesariamente en un estado civilizado hacen que no pueda siempre educar a sus hijos. De este modo comete una falta contra el orden civil. Lo mejor es, siendo además su deber, que espere el joven hasta que esté en situación de casarse regularmente. Obra entonces, no solo como un buen hombre, sino también como un buen ciudadano. Que el adolescente aprenda pronto a estimar al otro sexo, a adquirir en cambio la misma consideración por una libre actividad y aspirar así a encontrar el alto premio de una feliz unión. En la época que entra el adolescente en sociedad, comienza a ser una segunda diferenciación. Consiste en el conocimiento de la diferencia de los estados y de la desigualdad de los hombres. No hay que hacérselos notar cuando niño. A esto hay que añadir que no mande a los criados. Si ve que los padres lo hacen, se le puede decir en rigor: nosotros les damos el pan y por eso nos obedecen, pero tú no se los das, tampoco tienen que servirte. No conocen ellos nada de esto. Si los padres no inculcan esta ilusión a los niños, hay que mostrar al adolescente que la desigualdad entre los hombres es una situación que nace de haber buscado uno alcanzar ventajas sobre los otros. Se les puede formar poco a poco la conciencia de la igualdad de los hombres en la desigualdad civil. Se ha de procurar que el adolescente se estime por sí mismo y no por los otros. La estimación de otro, en la que no se determine el valor del hombre, es vanidad. Además, hay que incitarle a tener conciencia de todas las cosas y a no esforzarse solo en parecer, sino en ser. Hay que prevenirlo para que en ninguna circunstancia se convierta en vana resolución la resolución que haya tomado. Es preferible no formar ningún proyecto y dejar la cosa en duda. Hay que enseñarle la sobriedad en las circunstancias exteriores y la paciencia en los trabajos. Sustine y abstine. También la frugalidad en las diversiones. Se llegará a ser un miembro apto para la comunidad y se preservará del fastidio, no solo no deseando los placeres, sino también siendo paciente en sus tareas. Hay que enseñar, además, al adolescente la alegría y buen humor. El gozo del corazón nace de no tener que reprocharse nada, así como la igualdad del humor. Se puede llegar por el ejercicio a mostrarse siempre de buen humor en sociedad. Han de mirarse muchas cosas siempre como deber. Una acción ha de serme valiosa, no porque concuerde con mi inclinación, sino porque mediante ella cumplo mi deber. También se ha de desenvolver el amor a los otros y después los sentimientos cosmopolitas. Hay algo en nuestra alma que hace interesarnos: A, por nosotros mismos; B, por aquellos entre quienes hemos crecido; y C, por el bien del mundo. Se ha de hacer familiares a los niños estos intereses y templar en ellos sus almas. Han de alegrarse por el bien general, aun cuando no sea el provecho de su patria ni el suyo propio. Que pongan escaso valor en el goce de los placeres de la vida. El temor infantil ante la muerte cesará de este modo. Se ha de mostrar al adolescente que el placer no proporciona lo que a la vista promete. Y por último, la necesidad de una liquidación diaria consigo mismo para que pueda, al final de la vida, hacer un cálculo de su valor.